Familia, bueno, ¿de qué les quiero hablar? ¿Qué es el estudio que les quiero compartir el día de hoy? Este estudio, familia, como bien les compartí temprano, es acerca de esta festividad que se llama Pesaj. Es una festividad muy importante y quiero yo pedirte, por favor, que pensemos como hijos de Dios. Te lo voy a explicar lo más sencillo posible con la ayuda de mi Padre para que entiendas por qué esto le agrada al Señor. Así es que te pido, por favor, me prestes toda tu atención. Unos minutos. Pesaj, en inglés, Passover, significa pasar sobre, pasar sobre. Es el paso de la muerte hacia la vida, gracias a Cristo Jesús. El pueblo judío de la esclavitud a la libertad pasó. Y pasaron entre el mar rojo. Pasaron de la libertad a la esclavitud. Pero, para que todo aquel que ha creído en el Mesías, debemos entender que Cristo Jesús, el Mesías, es nuestro Pesaj, traducido como Pascua. Pero lo correcto es Pesaj, porque es una festividad judía. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios 5, 7. Si no tienes oportunidad de buscarlo, nada más préstame atención. Aquí dice Pablo, límpiense pues de la vieja levadura para que sean nuevos, nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, nuestro Passover, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, aquí encontramos en el Nuevo Pacto, mal llamado o mal traducido como Nuevo Testamento, porque para que haya un testamento tiene que haber un muerto, y Cristo Jesús no está muerto. Entonces, en el Nuevo Pacto, Pablo nos está enseñando la Torá, porque aquí está enseñando acerca de Pesaj. Ahora, vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 1. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo Adonai a Moisés y a Aarón, este mes será principio de los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Le dijo Adonai. ¿Quién le dijo Adonai? A Moisés, a Aarón, el Adonai que tú y yo adoramos. Le habló a Moisés y a Aarón. Es decir, bíblicamente, hermanos, bíblicamente hablando, es inicio de año hebreo, según la Torá. En el mes de Abib. Este es el mes de Abib. Y Abib quiere decir primavera. Y sigue en el versículo 3. Les dice Adonai a Moisés y a Aarón, hablen a toda la congregación de Israel y díganles, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, un cordero por familia. En la mañana les dije algo de uno por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjate que dice entre las 2 tardes, porque el calendario del Señor, el calendario de nuestro Padre bendito sea, es de tarde a tarde. No es como el calendario romano que tú y yo conocemos. No, el del Padre es de tarde a tarde. Por eso dice entre las 2 tardes. Muy bien. Leímos entonces, hermanos, que se tomará un cordero sin defecto, dice la palabra. Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, es el cordero sin defecto. Vamos a Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y Juan le dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces, familia, vemos que el Cordero es Cristo Jesús. Jesucristo entró a Jerusalén, Yarushalayim, se dice en hebreo, Yarushalayim, ya de Yahweh, ya de Yahshua, Yarushalayim, pero lo conocemos como Jerusalén. Y durante los 4 días que Cristo Jesús entró a Jerusalén, los fariseos, durante 4 días, los fariseos estuvieron probando a Jesús para ver si tenía falla. Entonces, Cristo Jesús cumplió las profecías del antiguo pacto, porque Cristo Jesús es la Torá viviente. ¿Qué es la Torá? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esa es la Torá. Entonces, Cristo Jesús es la Torá viviente. Y como leímos anteriormente, el Cordero tenía que ser examinado para ver si no tenía ningún defecto. ¿Qué hicieron los fariseos? Probaban a Jesús para ver si no tenía ninguna falla, ningún defecto. Por eso Cristo Jesús fue puesto a prueba, como quien dice, para examinarlo y que no tuviera ningún defecto. Y he aquí, Cristo Jesús cumplió la profecía. El mismo Poncio Pilatos no encontró falla en él, hermanos. Mateo 27:23, dice la palabra. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces el gobernador, al decir, qué mal ha hecho, quiere decir que no encontró falla en Cristo Jesús. Vamos a Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Otra vez le vuelve a decir, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, los ángeles, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice el Señor. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque casi siempre las traducciones bíblicas que tenemos nos dan a entender que todos los judíos rechazaron a Cristo. Eso nos dan a entender, y eso no es cierto. Y lo dice la misma palabra, Hechos capítulo 21, versículo 20. Vemos que no es cierto, porque dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces, no todos los judíos rechazaron a Jesús. Pero muchas veces hay versículos que nos dan a entender que los judíos todos rechazaron a Jesús. Y aquí vemos que la misma Biblia dice que no es cierto, que hay millares de judíos que han creído y son celosos por la ley. Versículo 37, le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Cristo vino como rey y se fue igual como rey, pero él no vino aquí a demostrar que era un rey como los demás. Él vino porque él sabía quién era. Él vino para darnos un testimonio de la verdad. Y dice la palabra, todo aquel que es de la verdad, o sea, que es de Cristo, oye mi voz. ¿Quiénes oyen la voz? Los que son de Cristo. Los que saben que Cristo estuvo en la cruz, no. Los que son de Cristo. Te lo he explicado muchas veces. Yo puedo saber quién eres, pero como no conozco tu voz, me podrás gritar en la calle y no vas a saber que eres tú. ¿Por qué? Porque si te veo voy a saber, pero si no te estoy viendo y me hablas, no voy a saber quién eres. Entonces no voy a escuchar tu voz. O sea, vas a gritar, pero yo no la voy a escuchar, no voy a saber que eres tú. Por eso el Señor dice, todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz. Todo aquel que dice que me conoce, oye mi voz. ¿Qué quiere decir Cristo? Que todo aquel que se acerca tiene que conocerme para que conozca, oiga mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún delito. Ahí vemos que era un cordero sin mancha. Lo dijo 3 veces Pilato, ¿qué has hecho? No encuentro nada en ti, no encuentro ningún delito. Lo dijo 3 veces. 3 veces reconoció que era un cordero sin mancha y sin arruga. Entonces, comenzamos a entender, hermanos, que el cordero que iba a ser sacrificado para la inmolación, no de los pecados, sino en Pesach, para la libertad, como leímos que iban a inmolar corderos, no tenía que tener ningún defecto. En Éxodo 12 lo dice. Quiero darte un breve resumen de algunas cosas que son importantes que las entiendas, hermano. Préstame atención, no te me distraigas, por favor. Cristo cargó ese madero transversal, la cruz. La cruz pesaba aproximadamente 50 kilos. Caminó aproximadamente 800 pasos. Y caminó estos 800 pasos desangrado por la flagelación. ¿Flagelación de qué? De los latigazos que le daban. Ya hemos hablado que el látigo con que fue flagelado era de metal, con púas, y desgarraban. Cada vez que le daban un latigazo, ese látigo se traía partes de la piel, se traía partes del músculo. O sea, no era un látigo nada más así de pura piel, no. Tenía púas, tenía metal, estaba desgarrado de la espalda. La corona de espinas, hermanos, implica que Cristo Jesús llevó la maldición sobre su cabeza. ¿Cómo? Génesis 3:17 dice la palabra. Y al hombre dijo, Adonai está hablando, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Le estaba diciendo a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 14. Espinos, lo que Jesús llevó en la cabeza, y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Entonces, hermanos, la corona de espinas tiene una explicación. No nada más es que los soldados romanos se pusieron ahí a ver, agarrar qué, y vamos a hacer una corona de espinas. No, es que estaba dicho desde el principio que iba a cargar espinas el maestro. Cristo Jesús se hizo maldición desde su cabeza hasta sus pies. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros de la inmundicia. Ahora, Cristo Jesús, fíjate bien, no fue colgado, te lo voy a repetir y te lo voy a explicar. Cristo Jesús no fue colgado en la cruz a las 12 del día, como se nos ha hecho entender, que dice que estuvo colgado de las 12 p.m. a las 3 p.m. No estuvo colgado 3 horas. Eso no es cierto y te lo voy a explicar con la misma palabra. Él fue colgado desde las 9 de la mañana, no desde las 12, desde las 9. Marcos 15:25. Era la hora tercera. La hora tercera, hermanos, en el pueblo judío son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que en el tiempo romano, en el calendario romano, la hora tercera son las 12 del día en el calendario romano, pero Cristo no era romano. Entonces, ¿quién enseñó que se colgó a las 12 del día? La iglesia romana. Pero Cristo Jesús, que era de Israel, judío, era la hora tercera, y en el pueblo judío lo puedes buscar, te puedes informar para que veas que no te quedes nada más con lo que yo te digo, infórmate. Era la hora tercera, y la hora tercera en el pueblo judío son las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Entonces, Cristo Jesús no estuvo de 12 a 3 p.m. colgado, no, él estuvo de 9 a 3 p.m. colgado. Ahora,
Saltamos al versículo 33 de Marcos 15. Dice la palabra, cuando vino la hora sexta, es decir, las 12 p.m., perdón, la hora sexta son las 12 p.m., en el calendario judío, la hora sexta, son las 12 p.m., hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena son las 3 p.m. Hubo tinieblas hasta la hora novena. Y la hora novena, y en la hora novena dice la palabra, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate bien, hermano, en Israel, en el pueblo judío, cuando se va a recitar un salmo, los rabinos comienzan con el principio del salmo y dejan a sus alumnos que estudian Torah con ellos que sigan el resto del salmo. Esto nos lleva a entender que cuando Cristo Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es para que nosotros, sus discípulos, sigamos con el resto del salmo. ¿Cuál salmo? El Salmo 22. El Salmo 22 comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Cristo Jesús empezó con ese salmo, como al día de hoy los rabís empiezan con el primer versículo y los alumnos siguen. Entonces, Cristo Jesús quería que el pueblo recitara el resto del salmo para que nos demos cuenta de que Él es el Mesías. No es casualidad que Cristo haya dicho eso en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Y que años antes el rey David haya escrito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22. Ahora, en la época de Cristo, y desde luego antes, años antes, se sacrificaban 7 corderos. 7 corderos. Entonces, mira mi mano. Póneme atención acá en mi mano. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. ¿Cuántos tengo? 7. Se sacrificaban 7 corderos. Entonces, esto nos dice que Cristo, al ser colgado a las 9 de la mañana, cumplió la Torá a la perfección. A la perfección. Cristo cumplió todas las profecías, porque Él no vino a abolir, a cancelar la Torá. Él es la Torá viviente. Los clavos, hermanos, con los cuales fue clavado, medían aproximadamente 14 pulgadas, como sabemos. Y los clavos, hermanos, no fueron puestos en las manos, fueron puestos en su muñeca. ¿Por qué? Porque la mano se desgarra fácilmente. Los clavos fueron puestos en la muñeca entre un hueso que se llama radio y cúbito, donde la articulación es muy fuerte y por eso soportó el peso. No quiero extenderme sobre esto porque sería un tema, no terminaríamos. Pero para los que hemos conocido el sacrificio único y perfecto de Cristo Jesús, hermanos, si nosotros realmente reconocemos, si nosotros en verdad nos ponemos a pensar de lo que Cristo hizo, estaríamos locos de pecar después de conocer realmente quién es Yahshua. Si nosotros realmente tuviéramos este entendimiento, estaríamos locos de pecar. No terminaríamos estas reuniones y seguiríamos con el chisme. Bueno, ya se acabó la oración. ¿En qué me quedé? Ahí te va el chisme. Fíjate que te voy a decir una cosa. No pensaba decir esto grabado. Tú sabes que a mí no me gusta hablar del apocalipsis. Es un tema que yo respeto mucho. Pero te hablé del arrebatamiento. ¿Te acuerdas la semana pasada? Sí, fue la semana pasada. Te hablé del arrebatamiento de la iglesia. Casualmente, bueno, no fue casualidad, todo tiene un propósito para los que estamos en Cristo. Mi pastor, Víctor Manuel Malváez Rosas, predicó el domingo del arrebatamiento, de cuando Cristo viene. Pero no solamente él,
sino que otros dos pastores que yo admiro predicaron de eso. Yo no es como que me ponga de acuerdo con mi pastor, oiga, ¿de qué vamos a predicar? No, la verdad es que hay meses que ni hablo con él. Lo llevo en oración y lo honro, y él me lleva en oración, pero no hablamos. Él tiene sus cosas. Y le digo a mi esposa, estábamos viendo la prédica, le digo a mi esposa, wow, está hablando el mismo tema que yo prediqué antes. Y también otro pastor y otros están hablando el mismo tema de que Cristo viene pronto. Te voy a decir una cosa también. Yo desde que nací, y probablemente tú también, desde que nacimos te dijeron que Cristo viene pronto, ¿va? Yo desde que era pequeño me dijeron que Cristo viene pronto. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste la primera vez que escuchaste que Cristo viene pronto? Ay, nanita, no, espérame. Y te empezaste a cuidar y te empezaste a arrepentir y no, vamos a hacer las cosas bien. Pero luego pasaron los años y te enfriaste y dijiste, pues no viene tan pronto como me dijeron. Y entonces ya ahora escuchas que Cristo viene pronto y dices, ay, pues desde chiquito me dijeron. Ese pensamiento, hermano, es pensamiento del diablo. Es el diablo que te ha metido ese pensamiento. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque lo que quiere el enemigo es que te descuides. Lo que quiere el enemigo es que digas, ay, desde chiquito me dijeron que iba a venir. Y estamos a 2021, tengo 34 años y no ha venido. Pues ahora también el hermano está diciendo que Cristo viene pronto, pero pues ya me habían dicho, yo sigo haciendo mi vida. Ese pensamiento y esa manera de vivir es la que el enemigo quiere. Para que cuando venga Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, cuando venga Cristo, te agarre en el mundo, en el pecado. Pero ¿qué quiere el Señor? Que cada vez que te digan que Él viene pronto, te pongas temeroso, no miedoso, temeroso, a cuentas, y comiences a vivir como desde la primera vez que escuchaste que venía, para que estés alerta, alerta. Pero el enemigo hoy quiere que te descuides y quiere que pienses que eso te dijeron cuando eras chiquito y mira, no ha venido. Hombre, tú sigues viviendo la vida loca, pero el Señor va a venir de pronto, nadie sabe cuándo. Algunos se van a estar casando, algunos van a estar en el antro, algunos van a estar en el bar, algunos van a estar fornicando con la amante, algunos van a estar así y ahí va a venir Cristo. ¿Y dónde los va a agarrar? Ahí, en esos actos inmundos, en esos actos que el enemigo, Satanás, quiere. Porque si el Señor te agarra en esos actos, no te vas a ir con él en ese momento. Obviamente, porque la palabra dice, sean santos, porque yo soy santo. Padre, pero es que yo predicaba todos los días, pero hoy, justo hoy, me dieron ganas de pecar. Pues justo hoy, para tu desgracia, vino. Justo en ese día. Entonces, no te descuides, familia. Cada vez que tú escuchas que un hermano, que un pastor, que alguien dice que Cristo viene pronto, ponte las pilas, ponte a cuentas, porque no sabemos. No hay hombre que sepa cuándo viene. Vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Esta palabra, hermanos, esto que te voy a leer es para los que verdaderamente dicen que quieren conocer a Cristo Jesús. Entonces, es muy importante mantenernos en una santidad todo el tiempo. Versículo 36 de Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, la Torá, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, dice el Señor. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios airado. Horrenda cosa es para aquellos que diciendo que conocen a Cristo, que lo aman, siguen viviendo igual de chismosos, igual de incrédulos, igual de cerrados, igual de que cada vez que alguien te predica la palabra o te invita a ofrendar o a diezmar, dices, no, eso no es para mí. Esa palabra no me gusta, pero sí me gusta la de que quiero ser sano. Sí me gusta la de que quiero ser prosperado, pero no me hable de dar porque eso no es para mí. Hay personas, hermanos, que ya conocieron a Cristo y su palabra. Pues esas personas más les vale no andar en pecado, porque si no, más te valiera no haber nacido. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La gracia, hermanos, siempre ha existido. Y les digo esto porque hay quienes creen que la gracia comenzó desde Cristo para acá, desde que vino Cristo. No, la gracia está desde Génesis hasta el fin de los tiempos. Primera de Pedro, capítulo 18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira, para amar al Señor, hermanos, para amarlo, tenemos que conectar nuestra mente con nuestro corazón. La prédica pasada te expliqué qué significa amarlo con el corazón. Hoy te digo, familia, que debemos conectar nuestra mente con nuestro corazón. Pero hay gente que dice, no, yo amo a Cristo Jesús. Y no se paran ni a barrer una iglesia. Y no hablemos de ofrendas y diezmos. Ah, no, pero yo amo a Jesús. El que ama, dice la palabra. Y no nada más estoy hablando de dinero. El que ama da tiempo, da servicio, se esfuerza. Pero yo digo que amo, y cuando me dicen que tengo que dar, ay, ya no me gustó. No amas, porque el que ama da. Tanto nos amó el Padre que ¿qué hizo? Dio. ¿A quién? A su Hijo. Entonces, ¿por qué cuando nos hablan de dar nos asusta? ¿Por qué? Nosotros, hermanos, no merecíamos conocer al Padre, pero Cristo vino y nos injertó en el olivo que es Israel. Por eso no podemos andar vacilando con que yo amo a Cristo y tomo todas las prédicas cuando me convienen. Ay, pero cuando me habla de dar, cuando me habla de ayunar, cuando me habla de hacer algún servicio, no, esa palabra no la tomo. Tomo las demás, hermano. Uy, qué padres están, aplausos. Pero esa, como que ni lo escuché bien, se me fue el internet. Mira lo que dice Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué quiere decir esto? Israel, hermanos, el pueblo judío es el olivo. Hay ramas del olivo, de ese árbol, que fueron desgajadas, para que tú y yo, siendo un olivo silvestre, mundano, fuéramos injertados junto con ellos. Y entonces nos hagamos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Pero dice, no te jactes contra las ramas. Hay gente que ahorita hay cristianos y de otras religiones que se creen más sabios que los judíos, que odian a los judíos por no conocer al Mesías, por no reconocer a Cristo Jesús. Los odian y los tienen por enemigos. ¡Qué tonto! Te estás jactando contra las ramas. Gracias a que ellos fueron desgajados, tú y yo conocemos al Dios de Israel, porque el Dios que tú y yo adoramos, hermanos, es el Dios de Israel. Es el Dios de los judíos. Gracias a que ellos fueron desgajados, nosotros pudimos entrar, pero el Señor va a volver a juntar a su pueblo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Odiar a los judíos por no creer en Cristo Jesús?
No, orar para que crean en Cristo Jesús. No te jactes diciendo, yo sí creo en Cristo y tú que eres judío ni crees en eso. No te jactes porque tú no eres quien sustenta el olivo, sino la raíz que es Cristo que sustenta a ti y al pueblo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Las ramas del olivo Israel fueron desgajados, fueron repartidos en todo el mundo, sacados de Israel, para que tú y yo pudiéramos entrar en esa adoración al Dios de Israel. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fue desgajado el pueblo judío? Por su incredulidad. ¿En quién? En Cristo y en Yahweh, en Dios Todopoderoso. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te sientas el arrogante porque yo sí creo y mi vecina no. Oh, yo tengo a Dios de mi lado y tú no, yo soy mejor. No te sientas el arrogante porque tú y yo éramos olivos silvestres, mundanos, y el Señor nos ha llamado a entrar en el olivo. Entonces, ¿quién fue injertado en el olivo? Los que creen, hermanos. Y por lo tanto, los que creen se vuelven hijos de Israel. No un cristiano dominguero, no un cristiano dominguero, sino alguien que realmente cree, busca y teme al Señor. Porque hay miles de cristianos domingueros. No quiero nada con Dios, no sé nada de Dios de lunes a sábado, pero el domingo, uy, aguas que ahí viene el santo, aguas, que el que no oró de lunes a sábado, el domingo viene el santo y se estaciona en la mera puerta de la iglesia y se baja acomodándose el cabello y vistiendo sus ropas y la mejor perfume y loción. Aguas. Esos cristianos domingueros ni siquiera saben en qué creen. Esos cristianos domingueros ni siquiera conocen a Cristo. Si lo conocieran, lo buscarían de lunes a domingo y de domingo a lunes. Ahora, si alguien dice, hermano, a ver, pero esta fiesta judía que tú me estás presentando es para los judíos nada más, porque la voy a celebrar yo. Entonces, ¿por qué crees en Cristo? Te pregunto. Entonces, ¿por qué crees en el Dios de Israel? ¿O cómo? ¿Nada más tomas lo que te conviene? Malamente, hoy hay iglesias cristianas que cumplen cosas de la Biblia, pero escupen otras. Hermano, no se puede separar lo que te gusta y lo que no. Hay cosas en la Biblia que te van a gustar, hay cosas que no te van a gustar para nada, pero no las puedes separar. Yo no puedo estarte predicando nada más cosas bonitas, milagros, provisión, vas un triunfador, vamos, eres el mejor. No, porque entonces yo sería exhortado y yo no quiero que mi padre me exhorte. Yo tengo que hablarte de todos los temas, hasta los que no te gustan, hasta del dinero. Ya sea que creas o no, lo voy a predicar. Ya sea que le quieras poner el nombre de un perro, el nombre de Dios o no, yo te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es lo correcto delante de Dios. Tú sabes lo que haces. Tú no quieres dar, tú no quieres hacer, tú quieres ponerle así, tú quieres poner... Yo ya te dije. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Yo ya te dije. Entonces, cuando nos presentemos al Señor, el Señor me va a decir a mí, ¿les predicaste? Sí les prediqué, Padre. ¿Y por qué no lo hiciste? Ay, no, ay, es que no estuve en ese día en la prédica. Ay, es que pensé que el hermano Esdras era muy intenso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Padre, yo cumplí. Si no, si yo no te hablara con la verdad, entonces el Padre me va a preguntar, ¿les predicaste? No, Padre. ¿Por qué? Pues por miedo de que se salieran, de que dejaran de que se fueran. Ah, entonces ¿a quién van a castigar? A mí. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Te predico la verdad? Tú sabes, mi deber es predicarte. Éxodo 12, versículo 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, Passover, el Pesach para Adonai, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Antes, hermanos, se circuncidaban físicamente, pero Cristo nos pide la circuncisión del corazón, que nos quitemos el prepucio del corazón, ese prepucio de incredulidad.
ese prepucio de juicio, ese prepucio de vacilar con las cosas del Eterno, ese prepucio de andar jugando con sus cosas. Hoy soy santo, mañana no, domingo sí, el lunes también, martes no, en quincena menos, en fin de año ni me aparezco. Estás vacilando con las cosas del Señor. Ahora fíjate, viene la parte, está muy importante. Préstame atención, ya voy a cerrar. Éxodo capítulo 12, versículo 22. Fíjate bien, te voy a explicar antes de leer este tema. Passover, que significa saltar encima, pasar por encima, es porque el Señor había mandado a Moisés a que hablara con Faraón para que Faraón dejara ir a Israel de Egipto, porque Faraón los estaba maltratando, estaban siendo esclavos. Entonces Adonai, recordemos que le dice a Moisés, ve y dile a Faraón que libere a mi pueblo. Y va Moisés y se presenta delante de Faraón, van Aarón y Moisés, y se presentan delante de Faraón, y Faraón no quiere. Entonces vienen las plagas, ranas, langostas, el río Nilo se vuelve en sangre, el granizo, la noche, la muerte de primogénitos, etcétera. Entonces vienen cosas y Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Fíjate, a pesar de todo lo que estaba pasando, no dejaba ir al pueblo de Israel. Faraón representa a Satanás. Satanás no te quiere dejar ir. Satanás va a luchar para no dejarte ir. Satanás va a luchar y va a luchar. Y aunque tú busques a Dios, Él va a seguir luchando para no dejarte ir, porque Él va a decir, Él era mío. Él antes de que se congregara, Él antes de que abriera la Biblia, era mío. Porque ahora me lo quieren venir a quitar. Entonces va a luchar y te va a meter confusión y te va a decir, son intensidades del hermano Esdras, no le creas. Eso ya ni se usa, ya pasó de moda, ya no se celebra. A ver, ¿por qué fulano no lo dice y él sí? A ver, ¿por qué esta iglesia abre los domingos nada más y él quiere comer todos los días palabra espiritual? ¿Por qué Esdras sí? El enemigo te va a venir a tentar y te va a decir, ¿para qué tienes que estar conectándote todos los días a las 8? Hombre, con que vayas al domingo, Dios es bueno, te va a perdonar, te vas a ir al cielo. Eso es lo que el enemigo está hablando a muchos, y por eso son domingueros. Entonces, Adonai le dice a Moisés, ya después de todas las plagas, Adonai le dice a Moisés, en el versículo 22 del capítulo 12, tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo y unten el dintel. El dintel es la parte de arriba de la puerta, el marco. Y los dos postes, los de los lados, con la sangre que estará en el lebrillo, la sangre del cordero. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y dice el versículo 23, porque Adonai pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, en la puerta fuera de su casa, en los dos postes, el ángel de la muerte no pasará, no entrará en esa casa y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces Moisés les dijo a todo el pueblo, esta noche vendrá el ángel de muerte y va a tomar las vidas de quienes no tengan estas marcas en la puerta, porque así lo dijo el Señor, Éxodo 12:22. Entonces tomaron un manojo, te lo platico yo, y algunos, no todos, mancharon su puerta, y en la noche el ángel de la muerte entró, y donde no hubo esa mancha, entró por esa casa, arrebató las vidas y se fue. Pero donde estaba esa mancha, no entró. Entonces al día siguiente, hermanos, se levantaron familias y hubo lamento, hubo lloro. ¿Por qué? Porque algunos dijeron, ay, que voy a andar yo poniendo una mancha, ay, que voy a andar yo ofrendando, ay, que voy a andar yo poniéndole las casas, no va a pasar nada. El día siguiente ya no amanecieron, porque no le creyeron al Señor. Pero los que tuvieron la mancha salieron libres. Los que le creyeron al Señor fueron libres de esclavitud, de deudas, porque estaban endeudados con Egipto, de enfermedad, de vicios. Los que le creyeron al Señor salieron libres de Egipto. ¿Por qué? Porque Adonai nos protege
nos protege, Salmo 91, versículo 5, no temerás al terror nocturno. El terror nocturno fue el ángel de la muerte que visitó los hogares. Pero cuando tú tienes la sangre de Cristo, cuando tú le crees, el ángel no puede entrar. Ni la flecha que vuela de día, ni la peste, las plagas que hubo en Egipto, que acechan las sombras, que aquí también está hablando de demonios, ni la peste que acecha en las sombras. ¿Quiénes acechan en las sombras? Los demonios. Ni la plaga que destruye a mediodía, las enfermedades. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti, ¿qué? No te llegará. ¿Por qué? Porque le creíste al Señor cuando te dijo, da, pon, haz, y el Señor te libra de todo esto. Ahora, ¿qué recordamos en Pesaj, hermanos? Ya voy a terminar. Recordamos la libertad de esclavitud, la libertad de Satanás, porque Faraón representaba a Satanás. Recordamos el sacrificio de Jesús, porque Él resucitó. La muerte de nuestro yo. Estábamos muertos en Egipto, muertos, pero por la sangre del Cordero se nos dio la vida. No, la muerte no nos tomó, sino que vivimos. La sangre del Cordero en ese entonces era un Cordero y hoy es el Cordero Cristo Jesús. Y la vida nueva en libertad del enemigo. Somos libres del enemigo, los que le creemos al Señor. Por eso te hablaba, bien importante, no te lo digo para mí, si quieres no lo hagas conmigo o no me lo hagas a mí. Te hablaba de una ofrenda muy importante, yo lo digo por tu bien. Yo ya hice la mía a mi pastor, hay una ofrenda que se hace de 400 pesos. ¿Por qué tiene que hablar el hermano esas de dinero? Porque es lo que es. Porque 400 años duró Israel de esclavo en Egipto. Cuando tú das esa ofrenda, ¿qué haces? Te estás liberando de esclavitud. Te liberas de esclavitud. Te liberas de la enfermedad. Te liberas de las deudas. Te liberas de las plagas. Te liberas del ángel de la muerte. Te liberas, ¿por qué? Porque eso representa. Ahora, cuando el pueblo judío salió, tuvieron que salir rápido. No alcanzaron a que su pan que preparaban para comer se leudase, es decir, que estuviera listo. Entonces salieron así, vámonos, con lo que tuvieran. Y por eso los judíos y también quienes celebramos esta fiesta no comemos leudado. Pan, cereales, tortilla, no comemos leudado. Porque ¿cómo, Esdras? Si das, pero sigues comiendo leudado, pues ¿qué caso tiene? Pues mejor ya no doy. ¿No? Entonces, yo que hice mi ofrenda a mi pastor, yo ya hice mi ofrenda, mi esposa y yo no vamos a comer leudado. Del 27 de marzo al 4 de abril, que dura Pesaj. ¿Por qué? Porque no puedo tomar unas cosas de la Biblia y escupir otras. Ay, pero es el cumpleaños de mi mamá, no vamos a comer pastel. Pues no, mamá, no vamos a comer pastel. Pero te hacemos una carnita asada. ¿Qué te parece? Entonces, no comemos leudado. ¿Por qué? Porque así salió el pueblo de Egipto rápido, sin que el pan leudase. Y en Israel hacen una cena, y en Israel comen matzá, que es un pan, sin levadura, sin cereales. No se toma cerveza tampoco. ¿Por qué? Porque tiene cereal, cebada, hot cakes, todo eso. Y tampoco tiene que estar en la casa. Qué intenso, hermano. ¿A poco yo voy a hacer eso? Qué intenso. Pues tú sabes, yo te lo estoy compartiendo porque el Señor me lo puso. Si tú no lo quieres hacer, no lo haces, yo ya cumplí, brother. Hasta aquí te digo. Yo ya cumplí. Esto es lo que el Señor me está enseñando y te lo estoy respaldando con la Biblia. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, tengo que hacer lo que Cristo me está diciendo que haga. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mí. Entonces, por una rebanada de pastel, por un hot dog, por una buena hamburguesa, por no ofrendar, ¿vas a rechazar esto que el Señor hoy te está diciendo? ¿Rechazar a Cristo? Tú sabes. Eres un hombre y una mujer entendida. Tú sabes. Si te vas a acercar al Señor, acércate bien, con todo. Si no, ni te acerques. Porque Adonai vomita a los tibios. Mejor te fuera a ser frío, dice el Señor, o caliente, a ser un tibio. ¿Y qué es un tibio? Esa persona que nada más hace lo que le conviene.
No, esto sí lo tomo la promesa de la Biblia, ay, pero esto de celebrar esto no. Eres un tibio y Adonai vomita a los tibios. Esto es Pesach, familia. Si quieres que el ángel de la muerte salte tu casa, no me creas a Esdras Monarres, créele a Cristo Señor, Cristo Jesús. Todo lo que te acabo de compartir, te lo acabo de respaldar. Está escrito, escrito está, dice el Señor. Amén. Familia, que Adonai les bendiga, que el Espíritu Santo les abra el entendimiento, les penetre esta palabra, que teman al Señor, háganlo para el Señor, no lo hagan para el hombre. Adonai honra a los que le honran. Adonai honra a los que le honran, pero no le puedes honrar en algo sí y en algo no. Es o todo o mejor, apártate, dice el Señor, porque me estorbas, me estorbas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra, por este entendimiento. Gracias, Señor, porque algunos ya conocíamos esto, pero nunca está de más volver a tomar temas de tu Biblia, de tu Santa Biblia y Torá. Gracias, Padre. Te pido, por favor, que quites toda confusión, toda incredulidad, disipes todo esto, Señor, porque tú quieres estás a favor de nosotros, porque tú quieres que seamos prosperados, que seamos bendecidos y que seamos victoriosos, pero tenemos que apegarnos a tu palabra tal cual está escrita, Señor. Nos guste o no nos guste, apegarnos a tu palabra. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo por ti y para ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por quienes les has dado este entendimiento. Esas personas que en esta noche no batallaron y que dijeron, yo tomo esa palabra, yo te doy gracias porque el Espíritu Santo les abrió el corazón. Y por aquellos que están dudando o por aquellos que no quieren creer nada de esto, yo te ruego por ellos, Padre, te ruego, porque te lo pido, Señor, por su vida y su vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús, te amo con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, Padre, te amo. En el nombre de Cristo Jesús, te amo. Amén. Amén. Amén, familia. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.